Estamos estudiando juntos la perspectiva de Marcos acerca del Evangelio. Marcos capítulo 10, y vamos a leer en esta mañana del versículo 46 al 52. Marcos 10, 46. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Oremos. Señor, gracias por hablarnos por las Escrituras. Gracias, Señor, porque estando muertos, tú nos diste vida. Estábamos perdidos y tú nos encontraste. Siendo indignos, nos hiciste parte de tu precioso reino. Estábamos ciegos y por tu palabra nos devolviste la vista. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en este texto, hermanos, tan interesante, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. La versión que yo acabo de leer es la Biblia de las Américas. Les recomiendo esta versión, muy buena, muy bien trabajada. Las palabras en el español son muy adecuadas para nuestro tiempo y para nuestro contexto. Hay unos textos paralelos en los otros dos evangelios sinópticos, en Mateo y Lucas, hablando precisamente de esta misma escena. Uno está en Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. El evangelista Mateo habla de esta misma escena en la cual Jesús va con sus discípulos hacia Jerusalén, pero hay una particularidad en Mateo, y es que Mateo dice que Jesús se encontró con dos ciegos y no da el nombre de estas personas. Y también lo encontramos, esta misma escena, este encuentro de Jesús con este hombre ciego, en Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Si quieren anotarlo y leerlo en casa, lo pueden hacer, hermanos. Es muy interesante poder comparar este relato y esta escena tan interesante. Y estamos, hermanos, en este momento cerrando esta sección de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, y esta última sección antes de la entrada de Jesús en Jerusalén va desde el capítulo 8, versículo 27, donde encontramos la confesión de Pedro. Si recuerdan, allí en Cesarea de Filipo, cuando Pedro declara y le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y esta sección, a partir de la confesión de Pedro en el 8:27, va precisamente hasta el capítulo 10, versículo 52, que es el texto que estamos estudiando en esta mañana. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Y recuerden que parte de nuestro estudio siempre fue tener muy en cuenta la geografía donde nos estamos moviendo. Recordemos, hermanos, algo muy interesante respecto a la geografía y al contexto geográfico que estamos estudiando, que allí en el capítulo 9, versículo 30 de Marcos, hay algo muy interesante, y es que dice que iban pasando por Galilea. Si recuerdan el mapa que estudiamos al principio, Galilea, la región más al norte de toda aquella área llamada Palestina, Samaria en la mitad y Judea en la parte más al sur. Al lado está el mar Mediterráneo, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos, capítulo 9, versículo 30, que ellos van pasando por Galilea, y dice ya en el capítulo 10, desde el versículo 1, que Jesús se levanta del lugar donde estaba y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, dice el capítulo 10, versículo 1, ya más hacia el sur. Nos estamos preparando para ese momento, porque estas ciudades que estamos estudiando hoy, Jericó y Jerusalén, están precisamente en esta región al sur llamada Judea. Y estamos en este punto, hermanos. Jesús va a entrar a Jerusalén para esta última etapa, donde va a dar sus últimas enseñanzas y va a ser crucificado, pero va a resucitar al tercer día, venciendo la muerte para siempre. Y en ese camino hacia Jerusalén, Jesús pasa por Jericó, que es una ciudad que queda también en esa región de Judea, y es una ciudad con gran significancia profética. Recuerdan, hermanos, hemos leído varias veces la ciudad de Jericó en el Antiguo Testamento, y vemos varias escenas interesantes. ¿Y por qué digo que tiene gran significancia profética? Porque el Antiguo Testamento relata que esta ciudad, Jericó, fue conquistada por Josué y el pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan esa escena donde ellos conquistan Jericó? Pero también encontramos, por ejemplo, a los profetas Elías y Eliseo Dios sanando muchas personas por medio de Elías y Eliseo allí también en Jericó. Y de este encuentro de Jesús, hermanos, con Bartimeo, con este ciego, teniendo en cuenta que hemos estudiado en Marcos que todo milagro de Jesús tiene un propósito, hoy queremos también reflexionar en tres principios, tres preguntas a la luz del contexto de Marcos capítulo 10 que hemos venido estudiando también en nuestros grupos. Amén. ¿Todos podemos decir amén a los grupos Crece? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? Hemos venido estudiando Marcos. Primer principio, primer pregunta, leyendo esta escena, esta historia, este encuentro de Jesús saliendo de Jericó con sus discípulos, con aquel hombre ciego llamado Bartimeo. ¿Cómo me estoy acercando a Jesús? ¿Cómo me estoy acercando a Jesús? Leamos nuevamente versículos 46 y 47 para revisar y reflexionar en esta pregunta. Dice Marcos 10:46, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno,
comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo me estoy acercando a Jesús? Hermanos, Bartimeo se acercó a Jesús con dos elementos fundamentales. Primero, Bartimeo llamó a Jesús en el versículo 47, Hijo de David. Y esto no podemos dejarlo pasar, porque lo que está haciendo este hombre impedido de su vista es un reconocimiento mesiánico. Está reconociendo a Jesús. Él le reconoce como el Salvador prometido por Dios para traer libertad y sanidad al pueblo. Seguramente si Bartimeo tenía esta condición de ceguera, no lo leemos en el texto, pero si tenía esta condición de ceguera desde su nacimiento, no había podido leer la ley, pero seguramente sí la había escuchado. Y seguramente había escuchado la proclamación del profeta Isaías, más específicamente en Isaías capítulo 61, que después nosotros encontramos también que Jesús cita en la sinagoga de Nazaret en Lucas capítulo 4. Si recuerdan, hermanos, el Señor Jesús le pasan el rollo de Isaías y él empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para que los ciegos reciban la vista, para proclamar el año agradable del Señor. Y seguramente Bartimeo había escuchado antes estas palabras y estaba reconociendo a Jesús no solamente como sanador, aunque él tenía una necesidad de ser sanado, pero estaba reconociendo a Jesús al decirle Hijo de David, de acuerdo a lo que también estuvimos estudiando en Mateo, como ese Salvador prometido por Dios para traer libertad y sanidad al pueblo. Primer elemento, Bartimeo se acerca a Jesús reconociéndole como el Salvador. Segundo, algo que encontramos ahí también en el versículo 47, Bartimeo empieza a gritar y a decirle al Señor: ten misericordia de mí. Y es muy interesante, hermanos, revisar estas palabras de Bartimeo cuando proclama y cuando grita: ten misericordia de mí, a la luz del contexto de Marcos 10 que hemos venido estudiando. Y en Marcos 10, hermanos, encontramos varios encuentros de Jesús con otras personas que ya hemos estudiado. Y revisemos ahí por un momento en el capítulo 10, versículo 2, un encuentro con los fariseos. Dice Marcos 10:2, y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Cómo se acercaron los fariseos? Queriendo poner a Jesús a prueba, lo dice el texto, ¿verdad? Pero también encontramos otro acercamiento a Jesús del joven rico en el versículo 17. Y dice el versículo 17: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y todos ya estudiamos esta historia. Al parecer, el acercamiento de este joven rico era en humillación. Pero los que pudimos estudiar a profundidad este texto, encontramos que al final el joven rico estaba esperando otra respuesta de Jesús respecto a su acercamiento. Cuando el Señor le dice: está bien que conoces los mandamientos, pero algo te hace falta. Vende todo cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El joven rico se fue afligido.
Un acercamiento más allí en el capítulo 10, versículo 35 al 37. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Versículo 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Se estaban acercando a Jesús con una pretensión, con una expectativa bastante tremenda, Juan y Jacobo. Pero no solamente ellos, hermanos, porque estuvimos el viernes estudiando este texto y nos dice también en el versículo 41 que los otros 10 discípulos comenzaron a indignarse con Juan y Jacobo. Seguramente dijeron: se nos adelantaron para pedirle al Señor poder reinar junto a Él en su gloria. Tremendo estos acercamientos que vemos en contraste con el acercamiento de Bartimeo, con el clamor de Bartimeo, cuando reconoce a Jesús como el Salvador, como el sanador, y le dice: ten misericordia de mí. Y aquí tenemos en el capítulo 10 a los fariseos, expertos en la ley de Moisés. Tenemos a un joven rico con muchas posesiones. Tenemos a los discípulos, a Juan y Jacobo, que tal vez se estaban empezando a sentir privilegiados de estar con el maestro en una posición más alta que otros por estar con Jesús. Pero Bartimeo, que no era ni experto en la ley, ni un hombre rico, ni un discípulo hasta ese momento, era más bien un hombre marginado, entiende mejor quién es Jesús y cómo debe acercarse a Él. ¿Cómo me estoy acercando a Jesús? Es la primera pregunta que quiero dejar en sus corazones en esta mañana. Segundo principio, segunda pregunta: ¿estoy dispuesto a rendirme en buscar al Maestro? ¿Estoy dispuesto a rendirme en buscar al Maestro? Versículos 48 al 50, dice la palabra del Señor: y muchos los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Es interesante, hermanos. Bar es una preposición hebrea que quiere decir hijo. El texto lo explica ahí. Bartimeo, hijo de Timeo. Y este nombre Timeo quiere decir honorable. Bartimeo era el hijo del honorable. Sin embargo, en contraste, era un hombre marginado, rechazado por la sociedad, un mendigo que estaba en el camino entre Jericó y Jerusalén. Dice el versículo 48 que muchos de los que estaban allí empezaron a reprenderle para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo gritaba desesperado porque sabía perfectamente: Él es
¿quién puede abrir mis ojos? Y sus gritos fueron aún más fuertes que la reprensión de los que estaban a su alrededor. Y hermanos, esta reprensión es uno de los patrones en el texto de Marcos. Capítulo 10, versículos 13 y 14, encontramos una escena interesante, un encuentro más de Jesús con los niños. Dice el versículo 13, ¿están allí conmigo, hermanos? Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Pero vamos unas páginas atrás en el capítulo 8 de Marcos y leamos versículos 31 al 34. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Tal vez, hermanos, hay muchas cosas que nos diferencian de Bartimeo. No solo el hecho de ver con nuestros ojos físicos. El cristiano promedio hoy está ciego. No entiende lo que es el reino de Dios a la luz de las Escrituras. Tal como le estaba ocurriendo a Juan, a Jacobo y al resto de los discípulos. Miramos a nuestro alrededor y vemos a muchos creyentes embotados, embriagados de orgullo, de show, de títulos, de fama, de buscar bienes materiales, de construir templos, de enseñar prosperidad terrenal, motivación personal, superación propia, y se convierten en esas voces que nos quieren callar. Pero aún más hay que gritar, hermanos: quiero conocer y ser parte del reino verdadero de mi Maestro. ¿Y saben cuál es el reino verdadero, hermanos? ¿Saben cuál es el reino de Dios a la luz de Marcos 10? Un texto que definí el viernes en nuestro estudio como mi versículo preferido en Marcos, en el estudio de Marcos. Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el verdadero reino de Dios. El Hijo del Hombre, Dios mismo, decíamos el viernes, les está diciendo a ellos: Dios vino a la tierra y se hizo carne, como dice Juan en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a la tierra no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles son entonces nuestras expectativas del reino? ¿Cuál es nuestro entendimiento del reino? ¿Estoy dispuesto a rendirme en buscar al Maestro?
Porque tal vez, hermanos, muchas veces se difumina, se desdibuja la imagen, la esencia del Maestro, del verdadero Jesús, del Cristo de las Escrituras. Cuando escuchamos todas aquellas voces que quieren cambiar la doctrina, los principios, la enseñanza pura del Evangelio y la esencia del reino, que es entregarme, darme por otros, no esperar ser servido, sino servir. Tercer principio, tercer pregunta para ir terminando en esta mañana. ¿Qué deseo que el Señor haga por mí? ¿Qué deseo que el Señor haga por mí? Dice en el versículo 51 de Marcos 10, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raoní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Mi clamor, hermanos, es que nuestra respuesta a esta pregunta, ¿qué deseo que el Señor haga por mí?, sea hoy esta: Maestro, quiero ver. Y este es el título de esta reflexión, para que ustedes puedan anotarlo. Maestro, quiero ver. Es verdad que tenemos necesidades en esta tierra. Así es, hermanos. Tenemos necesidad de ser sanados en nuestro cuerpo, porque nuestra salud física se quebranta frecuentemente, así como Bartimeo, que era un hombre ciego. Tenemos necesidad tal vez de un trabajo. Tenemos necesidad de restauración personal, de restauración matrimonial. Y yo estoy seguro que el Señor seguirá siendo fiel. Él nos ha mostrado su fidelidad en todas estas necesidades que tenemos. Pero, hermanos, Jesús abrió los ojos físicos de Bartimeo con el propósito de que sus discípulos, que hace algunas horas estaban pensando quién se sentaría a gobernar a su derecha y a su izquierda, pudieran abrir sus ojos espirituales a la realidad del verdadero significado y sentido del reino de Dios, que no es enseñorearse de otros, sino servir, entregarse por otros. Ahí mismo lo vemos en el 10:43, después de esta escena tan penosa, donde Juan y Jacobo le piden al Señor sentarse, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Los otros 10 discípulos se indignan y el Señor decía el viernes, con una actitud de amor, pero también con el ánimo de exhortarlos, de animarlos, les dice: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Y en el 43 les dice: pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Si notan, hermanos, que el Señor le hizo a Bartimeo delante de sus discípulos la misma pregunta que les hizo a ellos horas atrás. Revisémoslo. 10:51 dice: y dirigiéndose a él,
Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y esa misma pregunta, horas atrás, se la había hecho a Juan y Jacobo en el versículo 36. Leámoslo. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? La respuesta de Juan y Jacobo fue: queremos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La respuesta de Bartimeo fue: Maestro, quiero ver. ¿Qué deseo que el Señor haga por mí? A la luz de Marcos 10. Concluyamos, hermanos. La versión Reina Valera en Marcos 10:52 dice lo siguiente: y Jesús le dijo: vete. Ahí Jesús se está refiriendo, está hablando con Bartimeo, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay algo muy interesante aquí. Jesús le dice a Bartimeo: vete, pero Bartimeo no se fue. Se convirtió en un discípulo de Jesús. Siguió a Jesús en el camino. Había recobrado su vista y se convirtió en un discípulo del Maestro. Se acercó al Señor, creyó en Él, vivió como un hijo del reino de Dios y recibió aún más que sanidad física, la salvación de su alma. Mi más grande deseo, hermanos, para mí hoy y para todos los que estamos aquí, es que terminando esta sección de Marcos capítulo 10 y entendiendo que este clamor va mucho más allá de la restauración física de la vista que recibió Bartimeo, nosotros necesitamos clamar al Maestro hoy lo mismo: quiero ver. ¿Cómo me estoy acercando a Jesús? ¿Estoy dispuesto a rendirme en buscar al Maestro? ¿Y qué deseo que el Señor haga por mí? Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz para nuestro caminar, pero también, Señor, es un manantial del cual nos acercamos hoy a beber, Señor. Gracias por hablarnos hoy a través de ella, por permitirnos reflexionar en Marcos capítulo 10, escuchando a los fariseos, escuchando al joven rico, escuchando a tus discípulos, pero también escuchando a Bartimeo cuando dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Poder reflexionar cómo me estoy acercando a ti, pero también poder pensar si estoy dispuesto a rendirme en buscar al Maestro. Tal vez haya muchas voces de creyentes, entre comillas, hoy, que quieren callarnos, que quieren ahogar esa búsqueda
de poder entender con claridad la esencia del reino, que no es ser servido, sino servir y entregarme, amar sacrificialmente a otros. Y volver a pensar, Señor, también, ¿cuál va a ser mi respuesta para ti cuando me preguntes en esta mañana, ¿qué deseas que haga por ti? Mi clamor hoy como líder de esta comunidad, Señor, para mi propia vida y para mis hermanos que hacen parte de esta preciosa familia, es que podamos decir, Señor, quiero ver con claridad, quiero ser parte del reino, quiero caminar como un verdadero hijo del reino, como un verdadero hijo del honorable. Quiero responderte, pero también levantarme, despojarme de mi manto, saltar como lo hizo Bartimeo y seguirte por el camino, Señor. Quiero ser un hombre del camino. Gracias por esta familia, Torre Fuerte, Señor. Y gracias porque solo por tu Espíritu Santo hoy podemos responder de esta manera, Señor. Quiero ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén.